Y casi en las últimas. Bien, yo se me encomendó que hablara de la relación que tenemos los equipos de tratamiento familiar y los servicios de protección de menores. Y para ello, como he enfocado la exposición que voy a hacer, quiero hacer primero una introducción haciendo una trayectoria histórica del sistema de protección a la infancia. Considero que eso nos puede resultar muy útil para ubicarnos en el momento que estamos, ver qué se ha hecho de atrás a adelante y a continuación pues ver qué estamos haciendo y qué necesitamos seguir haciendo. Bien, yo creo que en el momento en el que estamos nadie duda de que la infancia es una etapa evolutiva donde se producen los cambios de mayor intensidad y los que van a repercutir en el desarrollo total de la persona. Sin embargo, la infancia, tal como se la ve hoy día, esta como tal, en tal etapa evolutiva, es un fenómeno relativamente reciente. Parece que llevamos toda la vida hablando de la infancia como tal y, sin embargo, esta visión de la infancia se remonta simplemente a primeros del siglo pasado, a primeros del siglo XX, que es cuando empiezan a desarrollarse las teorías evolutivas del desarrollo evolutivo del ser humano. Piaget, Freud, todo esto coincide con el avance en el ámbito sanitario y social, y de esta manera empieza a verse la infancia como con entidad propia. En 1959 tenemos la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas, que llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esta declaración va siempre en la clave de las necesidades de la infancia. Por tanto, desde este punto de vista se traslada el criterio político-social hacia un criterio técnico y científico de carácter universal. A continuación, tenemos la Constitución española del año 78 como punto de arranque para decidir que son las entidades públicas, es la Administración quien tiene que tener ya competencia sobre la protección de la infancia. De esa manera, el artículo 39 de la Constitución da plenos poderes a la Administración para garantizar la protección de estos menores. A continuación tenemos la Ley 21/87, que supone una gran transformación. Una gran transformación porque aparecen instituciones nuevas en materia de protección de la infancia. Aquí se modifican artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene que ver en materia de adopción, y la protección de menores pasa a ser competencia de las entidades públicas, de manera que la entidad pública tiene la capacidad de asumir la tutela y, por tanto, el ámbito judicial quedaría en un segundo término, cuya actuación vendría enfocada o condicionada por los conflictos que se produjeran precisamente por esta actuación de asumir la tutela. De esta manera, los tribunales tutelares de menores ceden sus competencias a las entidades públicas, en este caso a las comunidades autónomas, cada una dentro de su territorio. Aquí, en esta ley, se establecen ya unos principios básicos que se van a ir repitiendo a lo largo de toda la normativa. Aquí empezamos a oír hablar del interés superior del menor, del mantenimiento del menor en su familia de origen siempre que esto sea posible, el establecimiento de las instituciones de guarda, acogimiento y adopción como medidas de integración familiar, y el recurso de acogimiento residencial como una medida que solamente debe ser usada cuando sea indispensable y por el menor tiempo posible. A continuación vamos a hablar de la Ley Orgánica 196 de 15 de enero de protección jurídica del menor. Esta ley establece, tiene como principal característica reconocer al menor como un sujeto participativo y activo en todos los procedimientos que se lleven a cabo de cara a su protección. Y establece una serie de principios. Se vuelve a repetir la supremacía del interés del menor,
el mantenimiento del menor en su medio familiar, se habla de la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar el desarrollo personal de los menores, sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor, promover la participación y solidaridad social y la objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora. En definitiva, esta ley lo que viene es a intentar solventar una serie de lagunas que se habían planteado con motivo de la implantación de la ley anterior, de la Ley 21/87. Aquí es ya cuando se definen situaciones de riesgo y situaciones de desamparo. O sea que estamos hablando del año 96, cuando dentro del marco normativo se está hablando ya de situaciones de riesgo y de desamparo. Yo creo que no es necesario en este momento ya repetir que entendemos todos por situación de riesgo y de desamparo, tal y como lo define la ley. De manera que ante una situación de riesgo hay que llevar a cabo acciones para reducir estas situaciones y llevar un continuo seguimiento, y ante las situaciones de desamparo, pues adoptar la tutela del menor y ponerlo siempre en conocimiento del Ministerio Fiscal. A continuación, tenemos que hablar, lógicamente, del plan concertado. El sistema de protección a la infancia está íntimamente conectado al plan concertado, con la implantación de toda la red de servicios sociales y, por tanto, todo el fenómeno de municipalización que lleva todo el sistema de protección a la infancia. Esto supuso un cambio fundamental. Esto vino además impulsado por ese plan concertado del Ministerio de Asuntos Sociales. Este plan nace con un triple objetivo. En primer lugar, garantizar el acceso a los servicios sociales de toda la población en general, así como la detección temprana de todos los casos de posible desprotección. El segundo objetivo, implantar una batería de prestaciones básicas que ayuden a que el menor se mantenga en su familia y que no haya, por tanto, que adoptar la separación del menor de su familia. Y el tercer objetivo, la elaboración de informes técnicos que diagnostiquen la situación y que fundamenten la necesidad de atención del caso por el Servicio de Protección de Menores. Es aquí, en este nivel, donde se hace absolutamente necesario la coordinación institucional. Ayer ya se estuvo hablando de toda esta materia. Es necesario que educación, salud, el aparato judicial, policial, los servicios sociales, todos trabajen de una manera coordinada para poder conseguir el objetivo del mantenimiento del menor en su medio familiar. Y es aquí donde surge, por tanto, la necesidad de la creación de unos equipos intermedios, que son los que luego vieron la luz, como los equipos de tratamiento familiar, para poder llevar a cabo intervenciones ya específicas con los menores. Tratamiento individualizado, que es lo que caracteriza ya ese cambio, ¿no? La idea que fundamenta este programa, pues siguen siendo esos dos principios básicos que se van a ir repitiendo continuamente: interés superior del menor y el mantenimiento del menor en su familia siempre que sea posible. Por tanto, el desarrollo de las intervenciones se tienen que dar desde tres ámbitos: desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la propia asistencia y desde el ámbito de la rehabilitación, de la recuperación para poder llevar a cabo la vuelta del menor a su familia caso de una separación. A continuación, ya tendríamos que hablar del desarrollo normativo que se produce en la comunidad autónoma y, por tanto, de las propias leyes andaluzas. La Ley 1/98 de los derechos y atención del menor en Andalucía, que yo aquí de ella destacaría, hay muchísimas cosas a destacar, pero con el tema que nos ocupa, destacaría que contempla ya la necesidad de crear ese nivel intermedio entre la actuación primaria y la atención especializada. Eso lo contempla ya la Ley 1/98. A continuación, como antes ha comentado Pepa,
la orden de 13 de julio de 2000, por el que ya se convocan subvenciones para llevar a cabo la puesta en marcha de los equipos de tratamiento familiar, para trabajar con familias desfavorecidas. Y esta ley, la Ley 198, se desarrolla a través de 3 decretos concretamente. El decreto 42 sobre desamparo y tutela de los menores, el decreto 282 sobre el acogimiento familiar y la adopción, y más tarde, un poquito más tarde, el decreto 355 sobre el acogimiento residencial. De esta manera, a través de estos 3 decretos, queda perfectamente desarrollada todas las materias que se deben llevar a cabo en materia de protección de menores. Todo esto se complementa con el procedimiento de coordinación del maltrato en Andalucía, que se firmó en el primer foro que se realizó en Córdoba con motivo del 20 de noviembre del año 2002. A continuación, en enero de 2004, vio la luz el SIMIA, el decreto sobre el SIMIA, el sistema infantil del maltrato, el sistema de información, del maltrato infantil en Andalucía. Y por último, en el año 2006, la herramienta para llevar a cabo este sistema de información del maltrato infantil, como era la hoja de notificación. Bien, con todo lo que acabamos de explicar, con todo este cambio normativo, todo esto ha producido una transformación total en el ámbito de la protección de la infancia, de manera que se partía de una situación pasiva, receptora de casos, se recibían casos y sobre todo se recibían los casos severos. Todo este cambio normativo va a suponer una manera de actuar totalmente diferente, de manera que se pasa a trabajar de una manera activa y fundamentalmente con una detección precoz del caso. Todo esto, lógicamente, da lugar a que haya una mayor sensibilidad en el ámbito profesional, a que se creen los nuevos recursos e incorporación de nuevos profesionales, y hay un cambio en la forma de proceder, ya que hay que establecer una serie de medidas alternativas que procuren que el menor se mantenga en su familia de origen, así como, dada la separación del menor, una serie de medidas, de intervenciones para conseguir que el menor pueda volver a su familia de origen. Por tanto, se empieza a exigir un modelo de intervención nuevo. Bien, es de destacar, por tanto, la figura de los psicólogos en todos estos nuevos equipos. En fin, por tanto, se consideran los servicios sociales como el recurso de atención primaria que debe ser siempre la puerta de entrada de los menores en el sistema de protección. Todo esto ha producido una descentralización de funciones fundamentales, como son la evaluación del caso y la intervención familiar, lo que requiere, lógicamente, pues la dotación de los recursos adecuados. Tendríamos que hablar de las necesidades de la infancia cuando estamos hablando de protección infantil. Yo aquí quería destacar, ayer ya tuvimos la ocasión y el privilegio de poder oír a Joaquín Ocho Torena, y yo quería destacar este pensamiento suyo, de la satisfacción de las necesidades afectivas y psicológicas de los menores se consigue viviendo el menor en una familia, y de ahí que la intervención fundamental sea la propia familia de origen. Y Félix López: la familia debe ser el eje de la prevención de todas las intervenciones en la protección de menores. Bien, Félix López establece que hay que partir de la expresión de bienestar infantil para mejorar todos los planteamientos. ¿Por qué? Porque esto llevaría consigo hablar de dos modelos: modelo de deficiencia y modelo, por otro lado, de bienestar. El modelo de deficiencia centraliza y focaliza en la conducta de la familia maltratante, ¿no?, y en los comportamientos del menor. Por tanto, va mucho más enfocado a los casos muy graves y a los casos los más severos, ¿no?, donde sería necesaria la separación del menor. Mientras que el modelo de bienestar está íntimamente vinculado a la prevención. Por tanto, las necesidades de la infancia marcan la manera de intervenir